Transformaciones afines. Empezaremos por definir qué es una transformación afín. Una transformación afín es una función invertible del plano que preserva líneas rectas, las líneas paralelas, es un movimiento que contrae o amplía, rota o refleja y finalmente traslada una figura. La representación matricial de las transformaciones afines es la siguiente. Sea A una matriz de n por m y una transformación afín T tiene la forma T de x igual a ax más b. Si analizamos esta forma, las transformaciones afines son transformaciones lineales aplicadas a un vector x más un vector b. Ahora hablaremos cómo se relacionan las transformaciones afines con las transformaciones lineales. Las transformaciones afines, al tener asociada una rotación y una traslación, lo único que hacen es que se desplazan o desfasan regiones o vectores asociados a otras transformaciones. Como podemos ver en la imagen, una transformación afín es una transformación lineal a la cual le aplicamos una rotación y una traslación. Como vemos, la figura suma cambia de lugar, pero no cambia la figura. Como ya lo mencionamos anteriormente, las líneas rectas o paralelas no cambian. Por lo tanto, la figura solo se gira y se traslada, o sea, cambia de un punto a otro, pero la figura sigue siendo la misma. La principal aplicación de las transformaciones afines dentro de las matemáticas se da en un área llamada geometría fractal, la cual, como su nombre lo menciona, estudia los fractales. Otra aplicación de las transformaciones afines fuera de las matemáticas la podemos encontrar en áreas como diseño y creación de videojuegos. Geometría fractal. La geometría fractal se refiere al estudio de las propiedades de los fractales. Pero, ¿qué son los fractales? Bueno, este es un asunto algo difícil, pues no existe una sola definición de lo que es un fractal. Sin embargo, la forma más sencilla de definir un fractal es probablemente la siguiente. Un fractal es un objeto el cual, bajo cualquier nivel de magnificación del mismo, éste se parece al mismo. Es decir, un fractal es un objeto el cual una pequeña parte del objeto replica la estructura del objeto total. Esta característica de los fractales es conocida como autosimilitud. Sin embargo, es importante hacer notar que existen fractales que presentan autosimilitud en todas partes y otros que presentan autosimilitud en partes específicas de este. Para ello, veamos los siguientes dos ejemplos. Notemos que para el fractal espiral logarítmica se puede apreciar la autosimilitud en la región A, pero no en la región B. Caso contrario del triángulo de Sierpinski, donde no importa qué parte del triángulo escojamos, siempre encontraremos una réplica del triángulo de Sierpinski. A esta propiedad se le conoce como autosimilitud exacta. A los fractales también los podemos clasificar por su dimensión. La dimensión se debe interpretar desde el punto de vista matemático, es decir, debemos entender la palabra dimensión para los fractales como el espacio que ocupa este objeto en el espacio en el que se encuentra inmerso. Fraccionaria. Todos sabemos que un punto tiene dimensión 0, una línea tiene dimensión 1, un plano tiene dimensión 2 y un volumen tiene dimensión 3. Pues los objetos fractales tienen dimensiones que pueden escribirse en forma de fracción. Por ejemplo, una dimensión 5/3 corresponde a un cuerpo que se encuentra entre una línea y un plano, ya que tiene dimensión mayor a 1 y a la vez tiene que ser menor que 2. Metodología del cálculo de un fractal. La aparición de nuevas estructuras fractales obligó a inventar una nueva geometría, unas nuevas reglas para mesurar los fractales, pues estos no lo podían ser dentro de los límites de la geometría clásica o euclidiana. La principal diferencia entre la geometría fractal y la geometría clásica es que la geometría fractal aparece en contornos indefinidos, irregulares y difíciles de medir, y en cambio la geometría clásica presenta contornos diferenciables y mesurables. Fórmula para calcular la dimensión de un logaritmo. Para calcular la dimensión de una figura, sea fractal o no, es que el logaritmo n se divide entre el logaritmo s, donde n son el número de piezas pequeñas necesarias para cubrir la figura inicial. S es el factor escalar, es decir, el cociente entre una medida tomada en la figura grande y la misma medida tomada de la figura pequeña en una misma unidad. Hay fractales que no tienen asimilitud estricta, como por ejemplo los fractales del plano complejo. Esos tienen autosimilitud estática,
que la estructura repetida no es exactamente igual a la grande, no se presentan las réplicas y siempre en la misma posición ni en la misma escala que sus hermanas. Y por lo tanto, esto hace mucho más complicado aplicar la fórmula. Aún así, con la ayuda de los ordenadores y las nuevas tecnologías, se ha podido calcular la dimensión fractal. La mayoría de los fractales los podemos encontrar en la naturaleza, aunque también los podemos encontrar mediante funciones iterativas normalmente trabajando sobre el campo de los números complejos o en objetos geométricos como la espiral logarítmica o en muchos otros lugares. Los fractales que podemos encontrar en la naturaleza pueden ser desde el contorno que dibuja un cúmulo de nubes, las grietas de una pared, las ramas de un árbol, hasta la distribución de las estrellas de una galaxia. Notemos que los objetos fractales que presentan autosimilitud en la vida real poseen dicha propiedad en el sentido estadístico, pues de ampliar demasiado un objeto se llegará a la escala de las moléculas, los átomos, las partículas subatómicas y al final no podremos ampliar más al llegar a la longitud de Planck. Y notemos que al llegar a estas escalas es prácticamente absurdo buscar autosimilitud, pues en la mayoría de los casos no existirá dicha propiedad. Veamos un ejemplo de esto. Para ello tomemos la ramificación de un árbol. Ahora, ampliemos. Notemos que al realizar la ampliación, el resultado de dicha ampliación se parece demasiado a la rama original. Sin embargo, al continuar con el proceso de ampliación, llegaremos a un punto donde la autosimilitud no se conserva. Por ejemplo, en el caso de las ramas, se llegará a un punto en el que llegaremos a la escala de las moléculas, donde muy difícilmente encontraremos autosimilitud con la estructura original. Una vez que sabemos qué es un fractal, hay que saber también que existen 6 tipos distintos de fractales, los cuales son fractales lineales, fractales de funciones iteradas, fractales complejos, órbitas canónicas, plasmas y autómatas celulares. Sin embargo, los únicos que nos competen para este video son los primeros dos. Los fractales lineales son aquellos que se componen por componentes lineales, como dice su nombre, como líneas, triángulos, cuadrados, etc. Sin embargo, estos se van reduciendo puesto que parten de la división de una recta. Los fractales de funciones iteradas son aquellos que se forman mediante un sistema iterativo de funciones, abreviado SIF, SIF, los cuales representan una figura que se repite dentro de sí misma. Entonces, para el ejemplo, se tomará la curva de Koch, el cual es un fractal lineal, pero si se le agregan más lados iguales, se forma el copo de nieve de Koch, el cual es un fractal de funciones iteradas. Si observamos la curva de Koch, podemos observar que ésta comprende 4 conjuntos de las funciones previamente iteradas en forma de curvas, por lo que produce una homotecia, y este es el principio que usaremos para construir el fractal. Empezaremos con un vector de norma 1. Este vector será el vector 1, 0, con inicio en el origen. Como se aprecia, es una línea recta. A esta línea se le aplicarán 4 transformaciones afines para determinar la primera iteración de nuestro fractal. Como mencionamos previamente, partiremos la curva en 4. A estas partes las llamaremos A, B, C y D. Entonces, para calcular a A, se aplicará la siguiente transformación, la cual es una homotecia, donde el vector puede ser cualquiera en R2, aunque para este ejemplo estamos tomando el vector 1, 0. Para obtener la parte B se aplica la siguiente transformación, la cual es una de tipo de rotación. Para la siguiente parte no cambia mucho, solo se cambian los signos de las funciones trigonométricas y se suma un tercio más. Entonces C queda como... Y finalmente, para la parte D se tiene que se hace lo mismo que en la parte A, solo que esta empieza 2 tercios por delante, convirtiéndola en una traslación. Una vez que se tienen las transformaciones, se le aplican al vector 1, 0, lo cual nos deja con el siguiente resultado, y donde se observa de mejor manera qué parte de la curva es cuál. Sin embargo, para seguir con la siguiente iteración hay que observar que toda la curva ya no es una línea recta, sino que ahora son 4 diferentes. Y esto nos da que se convierte en un conjunto de 4 vectores diferentes, los cuales se sustituirán en las transformaciones anteriores para obtener la siguiente iteración. Hay que observar que a todo el conjunto de partes A, B, C y D se les aplicará la homotecia previamente aplicada, lo que nos deja con que la siguiente parte A de la siguiente iteración será un conjunto de 4 vectores, y esto pasa con todas las partes,
por lo que la siguiente iteración tendrá un conjunto de 16 vectores, y a su vez la que le sigue tendrá 64, y así hasta llegar al infinito o a la cantidad n de iteraciones que se quieran realizar. Como conclusión, tenemos que las transformaciones afines convierten a un vector o matriz de un espacio a otro espacio, pero esto también lo hacen las transformaciones lineales. Entonces, tenemos que una transformación afín es lo mismo que una transformación lineal, siempre y cuando el vector que se le suma a la transformación lineal sea el vector nulo. A su vez, tenemos que los fractales no son el único área de aplicación para las transformaciones afines, sino que también pueden usarse en el diseño gráfico, en las finanzas o incluso en la arquitectura y creación de planos, ya que estas transformaciones nos ayudan a tener un mejor entendimiento en un plano o espacio vectorial. También hay que observar en cómo trabajan los fractales a través de iteraciones. Sin embargo, muchas veces no son exactas. Esto se observa más sencillamente en un copo de nieve o en los alvéolos de los pulmones, por lo que los fractales aparecen en mayor cantidad en la naturaleza, y gracias a este modelo matemático es que se pueden estudiar mejor las distribuciones de las enzimas en un cuerpo, hasta los modelos meteorológicos que se emplean hoy en día. Así que, si te gustó el tema, te invito a que investigues más sobre él, porque como dicen, al existir tantos copos de nieve únicos y saber que estos son fractales, bueno, entonces habrá infinitos temas que quedan por descubrir en este vasto mundo.